Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo debe ser la dieta para ayudarnos a mejorar las defensas tras la quimioterapia. Generalmente, cuando tenemos un tratamiento de cáncer, como es la quimioterapia, lo que produce en nuestro cuerpo es una bajada brusca muy grande de nuestras defensas, algo que se suele denominar neutropenia. Aquellas personas que han sido sometidas a un proceso de quimioterapia, evidentemente tienen que conocer los riesgos que supone tener las defensas bajas y al mismo tiempo tratar de que la alimentación, que es uno de los factores clave para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, nos ayude a una mayor, más ágil, más rápida, mejor recuperación de ese sistema inmunitario que se ha visto dañado, en cierto modo, con ese tratamiento para el cáncer. Con lo cual, tenemos que conocer los riesgos, saber qué evitar y saber qué favorecer en la dieta. Durante el proceso de quimioterapia también es importante que cuidemos enormemente la alimentación, teniendo en cuenta que muchas veces los efectos secundarios como las náuseas, los vómitos, los cambios en el sabor o en el gusto pueden limitarnos el consumo de algunos alimentos y por lo tanto tenemos que tratar de mantener la mejor nutrición posible, evitando esos posibles efectos secundarios. Pero bueno, del durante ya hablaremos también en otras ocasiones porque puede ser un poco más difícil, como os digo, por la aparición de esos efectos secundarios. Ahora vamos al post-tratamiento, cómo nos recuperamos con mayor facilidad. Nuestro cuerpo tiene la maravillosa capacidad de poder aprovechar muy fácilmente los nutrientes de la dieta cuando se los damos en la forma en la que los necesita. ¿Cómo es esa forma? Mediante el consumo de alimentos frescos y naturales, es decir, lo que nos proporciona la naturaleza directamente. Pero cuando tenemos neutropenia, es decir, las defensas muy bajitas, ¿qué ocurre? Que tenemos una mayor facilidad también para sufrir una toxinfección alimentaria. Y aquí nos encontramos con un límite en ese consumo de alimentos frescos y naturales. ¿Por qué? Porque debemos evitar el consumo de alimentos crudos y sin embargo los alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de vitaminas, minerales, fibras, sustancias bioactivas para mejorar nuestro sistema inmunitario son las frutas y verduras, con lo cual ahí nos podemos encontrar con una dificultad. Si vamos repasando un poco los nutrientes más interesantes, vamos a ir viendo cómo podemos introducir esos alimentos de la manera más adecuada. Dentro de las precauciones generales tenemos que mantener sobre todo una muy buena higiene de las manos, del menaje de cocina, de las encimeras también o de la fregadera, que es donde suelen ocurrir en muchas ocasiones las principales contaminaciones, y además en el caso de las frutas y verduras especialmente tener una muy buena manipulación e higiene previa a su consumo. En muchas ocasiones el uso de desinfectantes, por ejemplo, para lavar la fruta y la verdura no es estrictamente necesario. Con un buen lavado, por ejemplo, con ingredientes como el vinagre, podemos evitar el consumo o vamos a decir, la aparición de contaminación en esas frutas y verduras, pero en este caso sí deberíamos tratar de utilizar agua con desinfectante. Y en el caso del consumo de ensaladas crudas, evitar las que ya vienen
preparadas en bolsa o mezcladas ya con otros ingredientes, es decir, que no vamos a lavar previamente o inmediatamente antes de su consumo. Son alimentos de altísimo riesgo microbiológico para una persona con las defensas bajas. No así cuando esa limpieza es inmediatamente anterior al consumo de los alimentos. Por supuesto que debemos mantenerlo siempre también en refrigeración, me refiero a las verduras, para evitar que pueda haber crecimiento de cualquier microorganismo a temperatura ambiente. En el caso de las frutas es muy importante también, después de lavarlas y de desinfectarlas, tratar de pelarlas, es decir, es más recomendable el consumo de aquellas frutas que se pueden pelar que de aquellas que no se pueden pelar. Si por ejemplo buscamos vitamina C, que es uno de los nutrientes importantísimos para mejorar el sistema inmunitario, sería mejor consumir por ejemplo una naranja o un kiwi, que los puedo pelar fácilmente, que el consumo de fresas, que además si mirásemos en el listado de frutas más contaminadas, las fresas siempre están en las primeras posiciones, con lo cual desaconsejaríamos o limitaríamos el consumo de ese tipo de frutas como las fresas y mejoraríamos el consumo de otras frutas ricas en vitamina C, como por ejemplo en las naranjas o los kiwis. Dentro de un proceso de mejora del sistema inmunitario en una persona sometida a un tratamiento por quimioterapia, tendríamos que tener en cuenta también la mejora de todas las mucosas, es decir, de la pared que recubre el intestino, que es donde se absorbe también la mayoría de los nutrientes y por lo tanto es algo que debemos optimizar su funcionamiento. Aquí mejoramos con el consumo de betacarotenos o de vitamina A. La vitamina A directamente es difícil de obtener del consumo de alimentos. El principal sería el hígado, por ejemplo, y sin embargo a través del consumo de vegetales podemos consumir o obtener suficiente cantidad de provitamina A. ¿Qué alimentos recomendaríamos en este caso para mejorar más fácilmente? Por ejemplo, dentro de las verduras, calabaza y zanahoria, que nos permiten consumirlas cocinadas y además acompañadas de cierta cantidad de grasa que favorece su absorción. Son además de muy fácil digestión y por lo tanto nos ayudan a mejorar ese, vamos a decir, posible daño que haya ocurrido durante la quimioterapia a nivel de la mucosa intestinal. Dentro de las frutas tendríamos también la naranja que hemos indicado anteriormente y el mango, por ejemplo, que sería otra de las frutas que podemos pelar fácilmente y en este caso nos ayudaría también por su contenido en vitamina C y en vitamina A, bueno, betacarotenos, ya que es una de las frutas con mayor contenido y además de fácil digestión y agradable palatabilidad, es decir, nos resulta muy sabrosa y gustosa cuando la consumimos. Tenemos la posibilidad también de que el mango, como es grande, lo podemos congelar troceado y sacarlo cuando lo vayamos a necesitar, ya que la congelación también impide o incluso destruye el crecimiento de muchos microorganismos. Después no tenemos más que triturar el mango congelado y tenemos un helado. Dentro de los alimentos recomendados tendríamos también el consumo de huevos por su aporte proteico, de grasas saludables que nos ayudan a mejorar el funcionamiento de las membranas celulares. Aquí tendríamos que añadir también alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo los pescados azules, que en este caso tendrían también un efecto muy beneficioso para el consumo, o sea, para la mejora del sistema inmunitario. Pero ojo con aquellos pescados azules poco cocinados o crudos. Y un alimento engañoso dentro de esos pescados azules sería el salmón ahumado, que está crudo
y totalmente desaconsejado para las personas que tienen las defensas bajas, así como cualquier alimento procesado que no requiera calentamiento. Me refiero, por ejemplo, a carnes o pescados que no requieran un posterior calentamiento antes de su consumo, ya que podrían estar contaminados en origen y sin calentamiento, por ejemplo, un fiambre, también sería un alimento de riesgo. Y otro alimento recomendado dentro de ese patrón alimentario o de esa alimentación post-quimioterapia estarían los lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur. En este caso sería más recomendable el consumo de lácteos fermentados industriales que de los caseros, aunque pueda parecer que son más saludables siempre todo aquello elaborado en casa. ¿Qué ocurre? Que en casa podemos tener crecimiento de otros microorganismos oportunistas que se encuentren a nuestro alrededor, a los cuales les estamos dando tiempo y temperaturas suficientes para desarrollarse dentro de ese yogur o ese kéfir que elaboremos en casa. Podemos esperar a tener las defensas un poco más altas para pasar a las versiones caseras si lo queréis elaborar vosotros en casa. Pero durante la época en la cual nos encontremos más bajitos de defensas, deberíamos priorizar el consumo de alimentos fermentados, en este caso yogures o kéfir, por ejemplo, elaborados a nivel industrial, porque existe un mejor control de tiempos, temperaturas y de microorganismos que puedan estar presentes en esos lácteos fermentados, evitando por supuesto siempre el consumo de aquellos que lleven ingredientes añadidos como aditivos, edulcorantes o endulzantes, incluso cuando son naturales, como por ejemplo yogures azucarados. En ese caso tenemos un peor control de la cantidad de azúcares presentes en la dieta, algo que también se debería controlar, ya que impide, o sea, una dieta baja en carbohidratos se asocia también a una mejor recuperación de cualquier proceso cancerígeno, así que eso es algo que también deberíamos tener en cuenta. Mejor estos lácteos fermentados naturales y enteros para tener más energía, son de muy fácil digestión, lo que también nos va mejorando la microbiota intestinal que está implicada en la regulación del sistema inmunitario. Y a nivel de técnicas culinarias, evidentemente las más recomendadas suelen ser generalmente el vapor, el horneado, la plancha, el salteado, es decir, aquellas que sean sencillas y que no nos aporten tampoco un extra, vamos a decir, de sustancias perjudiciales. ¿Cuál sería? La fritura. En este caso deberíamos evitar las frituras en el caso de las personas con las defensas bajas, no por el problema que pueda aparecer microbiológicamente hablando de toxinfección alimentaria, que estaría totalmente evitado por las altas temperaturas, sino por la posible transformación de esas grasas o de esos alimentos. Imaginaros unas patatas fritas marrones con un alto contenido en acrilamida, que es una de las sustancias asociadas a la dieta como posible cancerígeno. Estamos luchando contra un cáncer, no vamos a añadir sustancias que sean potencialmente cancerígenas en la dieta. Así que evitamos también quemados, churruscados, panes muy tostados a la hora de cocinar o de preparar los alimentos. Así que cocciones sencillas, alimentos de fácil digestión, nutricionalmente que sean densos y a ser posible que se puedan desinfectar, pelar o cocinar antes de su consumo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.